Bien, entonces continuando así poquito a poco, ¿verdad? En nuestro recorrido por este mundo de la saturación del transistor, recordemos que en su proyecto se les pide hacer un experimento para determinar si un determinado transistor que está en el Tinkercad está en saturación dura, ¿verdad? Entonces creo que es un buen momento para repasar un poquito qué debería de cumplirse para concluir que el transistor que está en el Tinkercad, cuyo enlace se les proporcionó en el enunciado del proyecto, está en saturación dura o no está en saturación dura, ¿verdad? Ante todo, estar en saturación dura es estar en un voltaje inferior a 0.3 voltios, ¿verdad? Eh, Saturación dura es estar en un voltaje, depende del caso, ¿verdad? Pero probablemente un voltaje ya bastante cercano a cero. Perdón, no bastante cercano, pero sí, pues más cercano a cero que a 0.3. Punto 15, punto 18, punto 2 voltios. Eh, Eso está ya en la zona de saturación dura, pero eso no es tal vez la característica principal de la saturación dura. O perdón, es una característica principal, pero no es como, diría yo, eh, no representa como una gran ventaja de la saturación dura, aunque es una característica muy buena de la saturación dura. ¿Por qué? Porque si este voltaje entre estos dos terminales es, por poner un caso de saturación dura, ¿verdad? De punto 18 voltios, entonces aquí con mucha más razón se puede considerar aproximadamente que el transistor entre colector y emisor es una especie de cortocircuito, ¿verdad? Pero aunque es una característica deseable de la saturación dura estar a un voltaje menor, ¿verdad? Menor que 0.3 voltios, eh, y es ventajoso. Yo desde mi consideración hay otra característica de la saturación dura que es todavía más ventajosa porque tiene mucho que ver con la seguridad del transistor, ¿sí? Tiene que ver con lo que es, o perdón, tiene que ver no solo con la seguridad, sino que con la funcionalidad del transistor. Acordémonos que el transistor, y eso creo que no sé si es la primera o segunda vez que lo menciono, cuando está en saturación y específicamente en saturación dura, está pensado en que trabaje como interruptor. Es decir, en algún momento esto va a ser, por ejemplo, en vez de la fuente, ¿verdad? Aquí vamos a tener la entrada del Arduino, ¿sí? Vamos a tener el Arduino por acá, posiblemente, ¿verdad? Eh, entonces el Arduino puede estar enviando una serie de pulsos bajos y altos de voltaje. En estos pulsos se supone que el transistor se enciende, ¿sí? O sea, el que está on sería el transistor. Y en estos niveles bajos, ¿sí? El transistor estaría off, es decir, se apagaría, estaría en lo que se llama la región de corte, ¿sí? Eh, Cuando está en la región de corte, el transistor entre colector y emisor se considera como que está en circuito abierto. Entonces la corriente de colector, ¿sí? La corriente de colector es aproximadamente cero, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cuál sería un posible sentido de que el Arduino está enviando un tren de pulsos para encender y apagar el transistor. Cuando veamos un motor va a adquirir un poco de mayor sentido esto. Pero en general, apagar y encender el transistor, como lo mencionamos en una de las clases presenciales, podría estar enviando una potencia promedio, o se puede usar, si esto es PWM, si ustedes recordarán ese concepto, ¿sí? Si estos pulsos pertenecen a una señal PWM, entonces a través de la modulación del ancho de pulsos
se puede estar variando la potencia promedio que el transistor está haciendo pasar por una carga, que sería en este caso representada por esta resistencia de colector. Podría ser una bombilla pequeña. Entonces con el PWM la bombilla podría en algunos momentos brillar más o brillar menos. Hay que recordar que cuando el transistor está en corte, ¿sí? Es decir, cuando está apagado, está básicamente acá, ¿verdad? Sobre esta línea de corriente de base, que es aproximadamente de 0 miliamperios, perdón, de 0 amperios, ¿sí? Aproximadamente aquí tendríamos 0 amperios, ¿sí? Aproximadamente. Entonces en esa corriente de base observen que la corriente de colector, ¿sí? La corriente de colector es bien pequeñita. O sea, esta corriente de colector también sería aproximadamente de 0 amperios. Entonces quiere decir que no estaría prácticamente circulando corriente alguna por el transistor, que sería este caso que mencionábamos acá. Entonces, mientras que en los periodos de encendido, ¿sí? El transistor entra en saturación, específicamente de saturación dura, ¿sí? Y lo que hace es que conduce la mejor y mayor corriente que puede bajo las condiciones circuitales que tiene, ¿sí? La mayor corriente de colector que puede en esos momentos, y pues sencillamente conduce lo mejor que puede, ¿sí? Ahora, ¿por qué saturación dura? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita conviene seguir identificando qué es saturación dura, y después decir por qué la saturación dura. Y al contestar esa pregunta de por qué la saturación dura, vamos a agregar una característica más, que es la que yo les decía, que es como todavía más, no más importante, pero sí como que tiene como, desde mi punto de vista, como un poquito más de trascendencia, un poco de más trascendencia que el hecho de que en saturación dura el voltaje colector emisor, ¿sí? Ande abajo de los .2, .15, .18 voltios, ¿sí? O en esa zona, que es muy importante, lo vuelvo a repetir, es muy importante esa característica, pero tiene un poquito de más trascendencia la otra característica que no he mencionado todavía, y que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué saturación? ¿Sí? ¿Por qué saturación dura? ¿Sí? Cuando respondamos a esta pregunta, vamos a dar con esa otra característica. Y por supuesto, al responder esta pregunta, ¿sí? Por supuesto que vamos a poner como una de las respuestas a esa pregunta, esta característica que acabamos de describir acá, ¿verdad? Que el voltaje colector emisor del transistor en saturación dura, ¿sí? Es todavía menor que 0.3 voltios, ¿sí? Bien, entonces, pero así, desde el punto de vista descriptivo, la saturación dura, digamos que está en la zona donde las curvas de corrientes de base se juntan, ¿sí? Esa es otra distinción de la zona de saturación dura, que estamos en una zona, ¿sí? Donde las curvas de corrientes de base se juntan, ¿sí? Se ven más apiñadas o más apiladas. En contraposición existe el término de saturación soft o suave, que es sencillamente cuando estamos justo en la frontera o en una región, ¿verdad? Estamos en una región cercana, ¿sí? En una región cercana a la frontera entre la región activa y la región de saturación. Digamos, más o menos por una zona ahí estaríamos en soft saturation, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como saturación suave. Saturación suave, cuando también respondamos a la pregunta de por qué saturación dura, entonces también va a adquirir mayor sentido por qué se le conoce a esta como saturación suave. Vamos a proceder entonces a
a ver un poquito esos conceptos. Bien, entonces, otra característica de la saturación dura es que como este es el famoso estado que se les decía, no recuerdo, en una de las clases anteriores, donde la ganancia no depende del HFE, sino que depende de la circuitería, ¿sí?, que rodea al transistor. Sin embargo, es una especie de regla empírica por gente que se dedica a la electrónica, que ha establecido gente que se dedica a la electrónica, que la relación corriente de colector, corriente de base en saturación dura aproximadamente, ¿verdad? Está entre 10 y 20. Eso puede decir de que también puede estar, por decir algo, ¿verdad?, entre 9 y, qué sé yo, 9 y 21, ¿sí? Más o menos en esa zona, ¿sí? Observen que el HFE típicamente anda por valores arriba de 30 a 200 a 300, el HFE, ¿sí? Mientras que la relación de corriente colectora-emisor, acuérdense que el HFE también así se define, ¿verdad?, como la relación entre la corriente de colector a la corriente de base, perdón, si dije emisor, ¿sí?, es corriente de colector a corriente de base, ¿sí? Entonces, pero este HFE lo está dando el transistor a través de la relación de corrientes de base con la corriente de colector, pero en la región activa, ¿sí? En la región activa, que es básicamente toda esta región, básicamente. Observen que sigue siendo corriente de colector entre corriente de base. Aquí también tenemos corriente de colector entre corriente de base, pero en este caso es un parámetro del transistor el que está dando esa relación, mientras que en este caso es básicamente una ganancia empírica que nosotros determinamos. Ya vamos a ver ahorita un par de ejemplos, o al menos un ejemplo. Bien, entonces, en saturación dura, la relación entre corriente de colector y corriente de base nosotros la definimos. Nosotros escogemos si la hacemos cercana a 10, intermedia entre 10 y 20 o cercana a 20, ¿sí? Ya vamos a ver el sentido, o sea, por qué tiene sentido esto, ¿sí? Entonces, supongamos como un ejemplo que tenemos este circuito, ¿sí? Tenemos este circuito y usualmente lo que nosotros necesitamos usualmente es garantizar una cierta corriente de colector, ¿sí?, cuando el transistor está encendido, ¿sí? Una cierta corriente de colector cuando el transistor está encendido. Esa corriente de colector suele estar demandada, ¿sí?, por un circuito, en este caso representado, perdón, un circuito o sistema, en este caso simbólicamente representado por esta resistencia, que podría estar representando la presencia de un motor, es decir, imagínense un motor que está desarrollando un gran torque o una velocidad bastante fuerte, exige una corriente de colector, ¿sí?, mayor que la que estaría demandando ese mismo motor a un torque más débil o a una velocidad más suave. Eso se puede simbolizar por una resistencia de una manera muy burda, muy básica, donde si la resistencia de colector es chiquita, demanda una gran corriente, porque si estamos asumiendo saturación, ¿verdad?, entonces básicamente esto es un cortocircuito, entonces podemos asumir que esto es aproximadamente cero. Esto es una asunción, ¿verdad? Ya vimos que realmente el voltaje anda por este valor, ¿sí?, en saturación, y en saturación dura anda por esta zona, más o menos por esta zona, ¿sí? Pero supongamos que lo consideramos como un cortocircuito, entonces la corriente vendría dada por el cociente, básicamente, ¿verdad?, por el cociente entre VCC y este valor de resistencia. Entonces esta resistencia es como un modelo burdo de cómo una corriente puede aumentar o puede disminuir, una corriente de colector, ¿sí?
Bien, entonces supongamos que esta resistencia nos está demandando cierta corriente de colector. Ahí empezamos casi siempre. Casi siempre lo que necesitamos es garantizar que se suministre esta corriente de colector, ¿sí? Nosotros decidimos si nos vamos a saturación, si vamos a hacer un diseño de saturación suave o un diseño de saturación dura. Y ahí ya vamos acercándonos a la famosa pregunta de por qué es más ventajoso, o por qué la saturación dura, o por qué usar saturación dura. Supongamos que nosotros obtenemos esta corriente de colector, sea por el KVL que sabemos que se puede hacer aquí, o porque ya medimos, o sea, ponemos un medidor, ¿sí? Podemos poner un medidor acá que cuando está funcionando tal vez un motor o algo así, nos dice qué corriente está pasando por ahí. Obviamente sin el transistor, sino que tendríamos que hacer como un experimentito, ¿verdad? El transistor no tendría que estar presente, porque si no, no tiene sentido el diseño. Pero sea por cualquier método que tengamos un medidor, ¿sí? O hagamos un cálculo matemático, nosotros podemos determinar la corriente de colector. Este sería como un primer paso de diseño, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos garantizar esta corriente de colector, necesitamos entonces asociarlo a una corriente de base, ¿sí? Ahora, observemos que la corriente de colector, voy a borrar aquí, la corriente de colector, ¿sí? Asociada con la resistencia de colector, este VCC y este voltaje colector emisor, que es pequeño, ¿verdad? Se podría asumir de punto 3 o de punto 2. Aunque sea saturación dura, no está tan malo asumirlo de punto 3 voltios, ¿sí? Podríamos asumirlo de punto 1 también, no hay problema, pero en ese rango de punto 1 a punto 3 voltios. Entonces, acordémonos que ese KVL que se hace acá daría origen, ¿sí? A una posible recta de carga. Supongamos que da esta, ¿sí? Entonces esa recta de carga, si nosotros hemos asumido un voltaje de colector de saturación, o sea pequeño, ¿verdad? Menor que 1, ¿sí? ¿Sí? Menor que 1. Bueno, lo voy a poner aquí en azul para que se distinga más. ¿Sí? Cuando digo mucho menor que 1, tampoco es .0001, ¿verdad? Sino que .1, .15, .3, no hay problema. Entonces esa recta de carga se forma, ¿verdad? Y esa recta de carga pasa por corrientes de base, por curvas de corrientes de base. Entonces, si nosotros, asumiendo un voltaje colector emisor de entre 0.1 y 0.3 voltios, ¿sí? Calculamos esta corriente de colector, entonces definitivamente solo por haber usado esta condición, implícitamente estamos asumiendo el transistor en saturación, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende que sea saturación dura o saturación suave? Entonces, saturación suave resulta cuando esta corriente de colector la relacionamos con la corriente de base a través del HFE del transistor, ¿sí? Que aparece, bueno, aparecen algunos valores de HFE en las curvas del fabricante, perdón, en las hojas de datos del fabricante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos este HFE y al mismo tiempo, esto es importante, y al mismo tiempo, perdón, y al mismo tiempo estamos usando un voltaje colector emisor de saturación, entonces estamos básicamente usando saturación suave, porque ustedes se fijan, la saturación suave todavía se puede considerar que está en la región lineal, ¿sí? Todavía, perdón, en la región activa, todavía se puede considerar que está en la región activa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una corriente
de colector de 1 amperio, que resultó del cálculo que hemos mencionado, ¿sí? Y usamos el HFE del transistor, muy probablemente ese HFE nos haga llegar a esta corriente de base, ¿sí? A esta corriente de base de 10 miliamperios, ¿sí? Ahora, si ustedes dividen 1 amperio, ¿sí?, entre 10 miliamperios, ¿sí?, entre 10 miliamperios, eso da aproximadamente 100. Ahora, si ustedes comparan ese 100 con la regla de saturación dura, obviamente no es saturación dura, ¿sí?, sino que lo más seguro es que sea saturación suave. Repito, para calcular este punto, si ustedes bajan acá, si se fijan, estamos cercanos a 0.3 voltios, ¿sí? Entonces, definitivamente en el KVL que hicimos acá para calcular esa recta de carga, ¿sí?, asumimos este voltaje colector emisor de 0.3 y menos voltios, ¿sí? Entonces, y si encima usamos un HFE que de seguro está en las hojas de especificaciones del fabricante, ¿sí?, de 100, ¿sí?, ya vamos a ver un ejemplo un poco más concreto con las hojas del fabricante. Entonces, quiere decir de que vamos a hallar una corriente, ¿sí?, y aquí está obviamente es esta que está acá, de 10 miliamperios, una corriente de base de 10 miliamperios. Entonces, lo más seguro es que estamos en un punto de soft saturation, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si queremos en lugar de soft saturation, hard saturation, ¿sí? Bueno, nos olvidamos del HFE, es decir, nos olvidamos de este parámetro que está dado por la relación de estas curvas en esta zona y las corrientes de colector, pero obviamente esa relación se da en la región activa, ¿verdad? ¿Sí? Nos olvidamos de esa relación, ¿sí? Nos olvidamos de esta relación, ¿sí? Y nos vamos a la regla empírica, ¿sí? Nos vamos a la regla empírica, a esta regla, de que para estar en saturación dura, la ganancia tiene que estar entre 10 y 20. Entonces, lo que nosotros hacemos es que siempre a través de esta recta de carga, ¿sí?, siempre a través de esta recta de carga con la ecuación de esa recta de carga, entonces nosotros asumimos, ¿sí?, asumimos una ganancia, digamos, aquí pongo un ejemplo, ¿sí?, asumimos una ganancia de 17, ¿sí?, aproximadamente, no exactamente 17. Entonces, eso da una corriente de base de 60 miliamperios, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros asumimos este valor de ganancia. Esto sí lo da, como lo vuelvo a repetir, este KVL acá, ¿sí? ¿Sí? Nos dice que la corriente de colector, ¿sí?, esta corriente de colector es de 1 amperio, ¿sí?, asumiendo obviamente que el voltaje colector emisor es menor que 1, pero mucho menor que 1, 0.3, 0.1, etcétera, ¿sí? Pero nosotros hemos asumido esta ganancia y obtenemos esta corriente de base. Observen lo que eso significa. Lo que significa es que vamos a tener esta corriente, ¿sí? Vamos a tener esta corriente de un amperio, sobre la recta de carga, sobre esta recta de carga, vamos a intersectar, ¿sí?, con la curva de 60 miliamperios, ¿sí? Vamos a intersectarnos con esta curva, ¿sí? Entonces miren qué bonito, ¿sí? Ahora, eso es porque nosotros asumimos esa ganancia. Entonces la recta de carga se está intersectando ya no con esta recta esta curva de corriente de base de 10 miliamperios, sino con esta curva de corriente de base de 60 miliamperios. Entonces observen cómo el punto de trabajo de saturación dura ya está más
al fondo, tomando como entrada esta, ¿verdad? Esta sería la entrada. El fondo sería obviamente 0 voltios, pero la saturación dura está en un punto ya a mucha mayor profundidad, pero no en cero propiamente dicho, ¿sí? Pero estamos como más adentro de la saturación. Entonces estamos precisamente en voltajes de saturación. La H quiere decir hard saturation, ¿sí? Que está abajo de punto 2, ¿sí? Punto 15, punto 18, por ahí va a andar el voltaje, punto 18, punto 15, punto 1, ¿sí? Punto 12 voltios, ¿sí? Entonces, esa es una zona de saturación dura, ¿sí? Si ustedes se fijan, la soft saturation siempre para alguna recta de carga va a estar en las vecindades de la frontera entre la región activa y la región de saturación. Aquí está, esta es la frontera, ¿sí? Como se dijo antes, ¿sí? Entonces por ahí va a andar la soft saturation en una zona cercana, abajito o arribita, ¿sí? Abajito o arribita de esa frontera, ¿sí? Abajito o arribita de esa frontera. Mientras que la hard saturation, ¿sí? Va a estar muy metidita, o sea, la zona de saturación dura, digámoslo así, va a estar ya más metida en la región de saturación. Entonces esa sería como otra característica, ¿sí? Y se caracteriza porque el voltaje de colector emisor, de colector emisor, qué sé yo, andará entre punto 1, ¿sí? Más o menos, ¿verdad? No necesariamente son estos valores, entre punto 1 y punto 18 voltios. Podría ser punto 2, no hay problema, pero es un voltaje más abajo de punto 3 voltios, ¿sí? Eso es básicamente una característica como funcional de la saturación dura. Entonces, resumiendo, esta condición de saturación dura, ¿sí? Esta condición de saturación dura, si se fijan, no viene dada por el transistor, sino que nosotros elegimos la ganancia. Pudimos haber elegido 10, o sea, pudimos haber elegido que la ganancia fuera 10, ¿sí? Entonces, para una ganancia de 10 a 1 amperio, ¿sí? Nos hubiera tocado, así por simple inspección, 100 miliamperios de corriente de base, ¿sí? 100 miliamperios de corriente de base. Eso implica probablemente una curva que está mucho más arriba, ¿sí? Y que se viene a unir con las otras, ¿sí? Se viene a unir con las otras más o menos por esta región, ¿sí? Aquí se viene a unir, ¿sí? Entonces probablemente la recta de carga hubiera tocado esa curva por aquí, ¿sí? Pero observen que precisamente porque estamos en la región de saturación, la variación, ¿sí? La variación de 1 amperio no es mucha. Podríamos esperar 1.1 amperios, 1.03 amperios, 1.05 amperios. Observen que debido a que elegimos esta ganancia de 0.17, la recta de carga intersecta aquí, y observen que ya no estamos exactamente suministrando un amperio, sino que estaríamos en capacidad de suministrar 1.05 amperios. ¿Y será eso bueno? Claro que es bueno. Es bueno porque el transistor está en una curva, ¿sí?, de base que garantiza que el suministro de amperios sea más del que se necesita. Y no se puede quemar el transistor, dirán ustedes. No, bueno, eso depende de la disipación de potencia que implique este leve aumento, ¿verdad? Pero si ustedes multiplican, por ejemplo, 1.05 por 0.15 voltios, ¿sí? Bueno, voy a aproximar. Si ustedes multiplican 1 por 0.15, les da 0.15 watts. Yo sé que da un poco más. Pero 0.15 watts no va a quemar un transistor capaz de dar, aquí por ejemplo, capaz de dar 2 amperios, ¿sí? Capaz de dar 2 amperios y es más, capaz de trabajar, por decir algo, a 2 amperios, ¿sí? Tal vez a esta corriente de base, no sé, de 50 miliamperios, ¿sí? Aquí estaría, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estarían 50 miliamperios y a un voltaje colector emisor, ¿sí?, mayor de 0.3 voltios. Un transistor que sea capaz de eso es porque puede disipar 2 por qué sé yo, 0.55, aproximadamente 0.5, sí, por redondear, ¿verdad? Sí, 0.5 voltios
¿Cuánto da? Un watt. O sea, un watt comparado con 0.15 watts no hay comparación, ¿me entienden? No se quema el transistor. O sea, no se quema el transistor por esta variación, ¿sí? Por esta variación en la corriente de colector, ¿sí? Que nos permite tener un suministro de corriente de colector mayor que el que necesitamos, ¿sí? Así debe de interpretarse, como que la capacidad del transistor es mayor, ¿sí? Pero ojo, siempre hay que revisar que esta corriente incrementada de colector, hay que revisar que no se sobrepase la disipación máxima de potencia especificada en las hojas del fabricante. Sí, que eso ustedes ya lo han visto antes, ¿sí? Siempre hay que chequear eso, siempre hay que chequear eso. Eh, entonces, eh, una cosa muy importante es que con la corriente de base, ¿sí? Que acabamos de calcular, que sería esta, ¿verdad? Para saturación dura, esa corriente de base de 60 miliamperios, es bonito saber, ¿verdad? Que vamos a necesitar poner una corriente de base de 60 miliamperios, y como este es un circuito de polarización fija, este de acá, ¿sí? Bueno, incluyendo todo esto, ¿verdad? Es un circuito de polarización fija. Una vez nosotros fijemos este valor de voltaje y encontremos este valor de resistencia para lograr esta corriente, básicamente esa corriente va a permanecer constante aunque nosotros nos movamos de este valor de saturación de corriente, perdón, de colector, de 1 amperio. Podríamos estar en 1.2 amperios, ¿sí? Y la corriente de base siempre va a ser de 60 miliamperios, porque esta corriente de base depende de esta resistencia de esta fuente y depende de esta caída de voltaje base emisor. Entonces, mientras la caída de voltaje base emisor no cambie mucho, no cambie, se mantenga cercana a 0.7 voltios, incluso podría ser 1 voltio, pero si se fijan, 1 voltio no hace mayor cosquilla. Si esto, supongamos que esto fuera, por decir algo, ¿verdad? 6 voltios o 9 voltios, ¿sí? La corriente de base no variaría mucho, ¿sí? Entonces, eh, si esta es la corriente de base que hemos calculado acá, ¿sí? Que hemos calculado acá, está muy sucio esto, voy a borrar. Entonces, si esta es la corriente de base que hemos calculado, ¿sí? De 60 miliamperios, entonces, ¿para qué sirve esa corriente de base? Bueno, para calcular esta resistencia, ¿sí? Con esa corriente de base se calcula esa resistencia. Usualmente nosotros en el laboratorio tenemos ya las fuentes que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, pues sí, las fuentes podrían andar por 12 voltios, 5 voltios. Esto usualmente no se calcula, eso se usa. Pero una vez fijado este voltaje, una vez fijado, por ejemplo, 5 voltios, en este caso, ¿por qué 5 voltios? Hombre, porque esto está representándome el Arduino. En cierto modo, este es un símbolo del Arduino, ¿sí? Entonces el Arduino nos da 5 voltios. Procedemos a calcular esta corriente de base para obtener estos 60 miliamperios. Y aquí está el cálculo, ¿sí? Aquí está el cálculo. Que esa ecuación resulta de ser el famoso KVL, ¿sí? El famoso KVL en esta trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, despejando y haciendo carpintería matemática, pues nos da que sería de 72 ohmios la resistencia de base, ¿sí? En otras palabras, estos 72 ohmios son de esta resistencia, ¿sí? Entonces, una vez fijada esa resistencia, ya prácticamente fijamos los 60 miliamperios, ¿sí? Eso es importantísimo. Es importantísimo recordar, ¿sí? Que una vez fijados estos 72 ohmios, para este ejemplo, por supuesto, ¿verdad? La corriente de base siempre va a ser aproximadamente de 60 miliamperios, ¿sí? Siempre, ¿sí? Aproximadamente de 60 miliamperios. Tal vez no sería correcto poner siempre, pero para casi cualquier
variación de otros parámetros eléctricos, ¿verdad? Esto es muy importante y tienen que recordarlo porque después lo vamos a usar cuando hagamos un poquito más a profundidad el diseño, ¿sí? Entonces básicamente este es el concepto de saturación dura comparada con saturación suave. Pero ¿por qué es conveniente? O sea, mejor dicho, se les dice que en bibliografía, en la literatura y en la web, todo el mundo dice que es mejor trabajar en saturación dura. Es mejor, ¿sí? Sí, es mejor. ¿Sí? O es recomendable trabajar en saturación dura, ¿sí? Pero la pregunta del millón obviamente es ¿por qué, verdad? ¿Sí? Ahora, en la siguiente video clase lo vamos a tratar de explicar. ¿Sí? No tengo tilde, disculpen. Así que lo voy a dejar sin... Bueno, aquí la voy a poner. ¿Por qué? Entonces en la siguiente video clase vamos a explicar eso. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente video clase.